cabello ha crecido un poco. Cambié un poco mi disfraz de semi-humano también. Puedes notar las diferencias. ¿Me recuerdas o no? Oh, bueno, por protocolo debo explicarte. Puedo hablar tu idioma y entenderte, porque usamos un sistema muy complicado y sofisticado para copiar el idioma y los manerismos de nuestros huéspedes aquí en la nave. También cambiamos la nave, ¿eso sí lo recuerdas? Ya veo. Bueno, el protocolo sigue siendo el mismo. Han pasado como 8.953 días en mi planeta, pero para tu especie serían unos 3 años. Mm, Veo que el paso del tiempo no te ha dejado intacto. Tienes la misma mirada de antes, pero estás un poco más, no diría que decaído, destruido. Sí, el paso del tiempo destruye a los humanos. Es bastante fascinante. Y bueno, tuvimos algunos inconvenientes, ¿recuerdas? Ah, Casi te vuelves uno de nosotros y empezaste a ver también a los inmateriales, pero ahora parece que estás bien. Es por eso que, por protocolo, mi jefe está mirando todo, por supuesto. Ya es no es mi primera abducción, pero aún debe supervisarme. Como te decía, debemos revisar si está todo bien contigo. Últimamente tuvimos varias quejas, ¿sabes? Sí, la encuesta de satisfacción fue una buena idea. Y como siempre, te pido, por favor, al final, dame una buena calificación. Sí, me habían despedido y estuve en algunos trabajos, pero me recontrataron por falta de personal. ¿No crees que es divertido? Bueno, parte de la encuesta es que nuestros huéspedes de la nave no se sentían tan cómodos, así que conseguimos algo. Es una estrella de... no sé qué es este material suave. Pero, ten. Oh, lo siento, no pudiste tomarla porque estás inmovilizado. Mm, Te la voy a dejar aquí al lado. A veces olvido que los humanos son tan débiles y torpes. Solo un poco de nuestros... no diría que hechizos, pero así los llamarían ustedes. Nuestros hechizos bastan para inmovilizarlos completamente. Primero entonces, ¿recuerdas cómo fue la última vez? Debemos asegurar que no te muevas. Probablemente mi poder bastará y el poder de la nave, pero las cadenas siguen siendo lo más efectivo. Primero vamos a asegurar tus muñecas a la silla. Y ahora la otra. Ups, me arranqué algo de cabello. No importa. No me duele. Mi disfraz humano o semi-humano es casi convincente, ¿no? La perfección
te conté. El tobillo. No está apretado, no te preocupes. Bueno, lo suelto un poco. Pero dame una buena calificación. Y el otro. Listo, humano. Ahora, ya no tengo el lápiz de Tata, pero tengo este de Kuromi. Me gusta porque tiene mis colores favoritos. No sé qué es Kuromi, parece un murciélago o algo así, pero es muy bonita. Me gustan las cosas de Sanrio ahora. Bueno, comencemos con la encuesta. No, la de satisfacción va al final. Vamos a hacer la encuesta de tus gustos y esas cosas. Algo rutinario. Acá tengo en el archivo. Sí, tengo tus respuestas anteriores, pero creo que has cambiado un poco. Debido a la destrucción mental y corporal, física, que hace el tiempo, los días, la falta de sueño, el sol y todo lo que hay en tu mundo. Has cambiado bastante. Debemos asegurarnos. Bueno, ¿cuál es tu color de cabello? Sí, veo que tienes algunos pelos blancos ahora también. Es el paso del tiempo, ¿no? Y la genética. Puedes ver a los inmateriales. Recuerdo que la última... No. Por cierto, ¿cuál es mi nombre? ¿Me recuerdas? Soy Alia. Alia, el alien. Estoy solamente un poco ofendida porque no me recuerdas, pero lo dejaré pasar. No recuerdo. Supongo que las cosas que usamos la última vez te afectaron en gran medida el cerebro. Quizás para una próxima abducción sería bueno quitártelo y revisar. Sigamos. Nombres de tus padres. Ujú, ujú, ujú. Y tú... no podemos preguntar eso. Ya lo banearon incluso de la Tierra. Es un gran avance. Es mejor simplemente quedarse con lo que se ve. Lo que se ve no se pregunta, decía alguien muy importante para ustedes. También nos visita un tiempo. Ser amable. Hay un hábito que no se te ha quitado. Estás mintiendo, ¿no? Puedo notarlo todavía. Vamos a tener que leer tu mente de nuevo. Esto me trae recuerdos, pero primero sigamos. ¿Tienes algún dolor que no te guste? No, no olor. Dolor. Con D. ¿Ninguno? Quizás por eso a los demás abducidos no les gusta este procedimiento. Bueno, ¿y qué hay de algún ardor? Veamos cómo solucionamos eso. Ninguno. ¿Y qué tal de alguna quemazón? Es distinto ardor, ¿no? ¿Te gusta algún ahogamiento? No. Y si es ahogamiento, pero sin oxígeno, ninguno. Ni siquiera con agua. Bien.
Ok, creo que tengo todo ahora. Vamos a tener que aplicar mucho del jugo antidolor. Pero primero te voy a leer la mente. Noté que mentías mucho. No te creo que no te guste ningún dolor. A los humanos por lo general, a veces me equivoco, por lo general les gusta algún tipo de dolor. Mm, Por ejemplo, el dolor de un corazón roto no es placentero. Entonces, ¿por qué lo siguen haciendo? No entiendo. Debe ser mentira. Por eso, voy a leer tu mente. No es doloroso en la mayoría de los casos. Quédate quieto. No tienes opción. Mm, ya veo. Ya veo por qué. Estás algo triste. Es tu infancia. Es tu vida. Es por Juan Gabriel. No, eso no te importaba mucho. Déjame remover un poco. Bueno, ya tengo todo. Al parecer sí dijiste muchas mentiras. Ya no voy a confiar en ti. No importa. Vamos a darte el jugo. Esto, como sabes, ayudará a que nada te duela. Tiene efectos secundarios. Ha estado guardado desde que viniste. Pero no importa, ¿no? Si te conviertes en uno de nosotros o en uno de los inmateriales, ¿tu vida no mejoraría? ¿No? ¿Quieres volver a la Tierra y ser normal? ¡Qué lástima! Podrías haberte quedado conmigo. A veces siento que me falta un compañero o compañera. Aquí no existe eso, ya sabes. Es parte del ritual. Debemos hacerlo mágico. Abre la boca, humano. Muy bien. Y ahora vamos a escanearte. Este es un viejo aparato. Le tengo guardado desde esa vez, aunque nos hemos modernizado un poco. Creo que te gusta. No, la última vez preguntaste lo mismo. No es un Army Bomb, aunque dice BTS. Es nuestro escáner. Acaba poco brillante. Cierra los ojos si quieres, solo lo voy a pasar por aquí. Adelante. Espera, abre los ojos un momento. ¿Puedes mirar aquí? Mm, mm, ok. Fase 2. ¿La recuerdas? Ujú. Creo que has guardado algunos recuerdos de esa vez, solamente que por alguna razón los bloqueaste. ¿Será por mi apariencia? Quizás mi apariencia es tan aterradora para los humanos que no quieren recordarla. ¿No es eso? Fase 3.
que han cambiado, como te vas a dar cuenta de inmediato. Espero de todo corazón, aunque no tengo corazón, que ninguna te duela. ¿Con cuál vamos a empezar? ¿Quieres empezar con la toma de muestras? O quizás antes aplicábamos unos pinchazos, pero ahora voy a cortar un poco. No va a doler, porque tienes el jugo antidolor. Ah, déjame decirte que esta es la parte más divertida del examen para mí. Pero mi jefe no me permite reírme. Ah, bueno. Mm, ¿Qué tal? Si corto aquí. O acá. Ups. Creo que vas a necesitar unas banditas curativas espaciales. Los diseños de cohetes ya se acabaron, pero tengo estos de uso. Ups. ¿Te gustan los osos? Son realmente bonitos, mira. Oh, parece que tu vista está un poco difusa. Rayos. Le voy a poner aquí. Listo. Ahora tu líquido rojo no se derramará más. Es mágico, así que no te preocupes. Te voy a dar uno más por si acaso. Puedes usarlo en casa. Ah, olvidé. Te lo voy a dejar aquí. No tienes manos. No, digo, estás inmovilizado. Esa es la palabra. Bueno, vamos a tomar las muestras de siempre. Este aparato no lo utilizo hace mucho. Como puedes ver, está con, como se dice, el setting de vaca. Pero creo que te ayudará y será mejor con este. No estoy insinuando nada. Aquí no importa si la gente está subida de peso o baja de peso. Eso no afecta el alma. Y eso es lo que nos interesa de todos. A robar las almas. ¿Eso crees tú? No se pueden robar, solo podemos extraer una parte si el usuario nos permite eso. Nos da mucha energía cuando nos dejan. A ver. Es un poco difícil por la grasa alrededor. Es normal tener grasa en el cuerpo.
Vamos a cambiarlo. Tengo una compañera que eligió un cuerpo más voluminoso. Es preciosa. Me gusta mucho. No, una compañera de trabajo, no compañera de almas. Vamos a usar ahora este. ¿Puedes verlo? No se enfocan tus ojos. Ahora sí. Este tiene la peculiaridad de que lo usamos también en la luna. Servirá para tu cara tan grande y redonda como la luna. Tu brazo. Listo. Y el último. Ups. Puede ser el rojo, el azul, el rojo. El rojo es de una mancha interespacial. La vamos a usar en tus orejas. ¿Por qué los humanos se ofenden cuando se menciona la apariencia física de una forma inofensiva? Ah, no debo. Aunque sea un cumplido. De esa forma sí. Bueno, tus manchas en las orejas son adorables. Ah, entonces mejor no digo nada. Listas las muestras número 1. Debemos tomar 2 tipos de muestras más. Este sí es nuevo. Tenemos solo de 2 tipos, morado y verde en algún lugar. Olvidé cómo se ponían. Así. Y ponemos este acá. Y este acá. Cuando logre atinarle a los agujeros que hay en el dispositivo infrahumano. No, es para humanos, sí. Ahora sí. Vamos a tomar unas muestras de la cara. No duele. Eso es. Buenas muestras. Sí. 2 más. ¿Podrías sacar tu lengua? Lo estoy pidiendo de manera amable, ¿verdad? Si no, voy a tener que tomarla yo mismo. Con permiso. Saquemos. No duele, ¿verdad? Un poco más de fuerza. Ya está. Y ahora, igual que la última vez, algunas muestras de fluidos. Tengo muchos, así que si salen más lágrimas como por lo de la lengua, puedo recolectarlas sin problema. A ver tu ojo. Sé que los ojos son bastante delicados para los humanos, así que voy
voy a tener mucho cuidado, te lo prometo. Abajo. Tuve el mayor cuidado posible para no dañar tu órgano ocular. Mantén la vista aquí, ojos abiertos, si no, puede que sea un poco más doloroso, pues tendría que traspasar. Muy bien. Listo. Oh, ¿qué es eso? Nunca había visto algo así, pero lo guardaré. Uno más para tu nariz. Debemos recolectar todos los tipos de fluidos. A mí no me importa, solo es un cuerpo humano. ¿Qué tiene de malo? Nariz. Un poco más arriba. Mm. Listo. Y ahora, permíteme en tus orejas. Acá. Más lento, claro que puedo hacerlo. Así disfrutarás un poco más el proceso. Listo, humano. Pero nos queda el otro oído. Tengo cuidado con el parche que pusimos. Listo. Son algo tornasoles, ¿puedes verlas? Bueno, supongo que ya que los humanos no pueden ver a los inmateriales, tampoco pueden ver el tornasol de las cosas. Eso me hace pensar que tampoco pueden ver el mío. De mis joyas del rostro no puedes ver nada. Entiendo. ¿Qué tal este? Este es un tornasol que al parecer todos los humanos ven. Si lo ves, bueno, este es mi bolso especial. Aquí guardo este tipo de cosas, ya que nosotros no ingerimos alimentos de ninguna forma, solo sueros, de maneras que no te voy a contar. Me gusta mucho coleccionar estos mini alimentos. Y ahora te voy a dar uno. ¿Qué tal el pastel? Este no es
para comer. Este es para dejarlo en tu mente como medida preventiva. En palabras humanas es algo así como un rastreador. Lo insertamos en tu cabeza Bueno, el método es muy complejo y no lo entenderías. Simplemente lo voy a empujar y se va a quedar ahí. Necesitamos rastrearte y monitorizar todo lo que estés haciendo para que no ocurra lo de la última vez y que te comiences a transformar en uno de nosotros. Pero estoy charlando mucho, así que aquí relájate. Ahora que ya está inserto en tu cabeza, como me ascendieron por falta de personal, voy a sincronizar tu rastreador con el mío. Claro, todos tenemos rastreadores en la cabeza. Es algo que el hombre naranja de tu mundo nos dijo que sería bastante provechoso. ¿No sabes quién es el hombre naranja? Supuse que todos lo... Sí, ese. Bueno, él vendió a muchos humanos para que nosotros pudiéramos investigarlos. Dijo que estaba bien si estaban, ya sabes, sin vida, pero le dijimos que no era necesario. No somos tan malos. Ahora entonces vamos a sincronizar. Vas a sentir como... ¿Cómo puedo decir esto? Si tocara los botones de un teléfono antiguo. Ahora, concéntrate. De esa forma vamos a estar más unidos. Programación completa. No te preocupes, esto solo es un rastreador. Y también para monitorear la condición de tu cuerpo. No tienes privacidad. Nadie la tiene en realidad en la Tierra. Además, llevas un rastreador en el bolsillo. Te lo quitamos antes de ponerte en la silla. ¿Cómo le dicen? Teléfono. Sí. ¿Crees que no te rastrea? El hombre naranja haría lo que... Ajá, ya lo entendiste. Bueno, terminamos. Por supuesto, no vas a recordar mucho la siguiente vez, lo que me pone bastante triste porque, aunque no quiero admitirlo, me gusta verte, aunque sea cada 3 años. Ahora la encuesta de satisfacción. Solo un par de preguntas antes de mandarte a dormir a tu cama. ¿Cómo calificaría la abducción en números del 1 al 10? Siendo 1 la nota más baja y 10 la más alta. Un 5. Ahora, ¿cómo calificaría a su anfitriona que le realizó la abducción? Es decir, yo, Alia, del 1 al 10. Muchas gracias por ponerme un 10. ¿Cómo estuvo la sensación de incomodidad siendo 1 muy incómodo y 10 nada de incomodidad? Ajá, no tan alto. ¿Cómo estuvo la sensación de ardor durante la prueba siendo 1 cero ardor y 10 muy ardoroso? No, pero eso fue bueno.
entiendo. Bueno, 11 no está en la escala, pero lo notaré de todas formas. ¿Cómo encontró la comodidad de la silla y los artilugios que utilizamos para fijarlo a ella? Siendo 1 muy incómodo y 10 muy cómodo. 9, una buena calificación. Al fin pudo ver a los inmateriales tras de mí o en la sala de máquinas de la nave en algún momento. No, muy bien. Y logró desdoblarse y dejar su cuerpo atrás en algún momento de la abducción. No, perfecto. Ahora, la última pregunta. ¿Cómo diría que se siente siendo 1 sin nada de sueño y 10 con mucho sueño? Bastante bien un 9. Bueno, eso fue todo por esta noche, aunque nos volveremos a ver. Vamos a hacer que ahora sí tenga mucho sueño. No se preocupe y confíe. Gracias por ver. No olvides suscribirte para más videos como este. Y si aún no puedes dormir, por favor, mira estos videos. Buenas noches.